Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te recuerdo que continúas en la sintonía de tu emisora municipal o ciudadana y que vamos a comenzar una nueva edición de 20 años en la vida de un comprador de discos. Como ya sabes, 20 años en la vida de un comprador de discos es un programa musical de la onda local de Andalucía que vamos a realizar para ti, Nuria González en la parte técnica y Manolo Álvarez, encantado como siempre, aquí al micrófono. Nuestra edición de hoy comienza con blues que nos trae Muddy Waters. Esto se llama Rolling Stone. Well, I wish I was a catfish swimming in a deep blue sea. I would have all you good-looking women fishing after me, showing up after me, showing up after me. Oh Lord, oh Lord, showing up. I went to my baby's house and I sat down on her step. She said, come on in now, buddy, you know my husband just now left. Showing up and just now left. Showing up and just now left. Oh Lord, oh well, oh well. Well, my mother told my father just before I was born, I got a boy child coming, he gonna be a rolling stone. Sure enough, he's a rolling stone. Sure enough, he's a rolling stone. Oh, well, he's a, oh, well, he's a, oh, well, he's a. Well, I feel, yes, I feel, baby, like the low down, oh, time ain't long. I'm gonna catch the first thing smoking back down the road I'm going, back down the road I'm going, back down the road I'm going. Showing up there, showing up there. Ahí estaba Muddy Waters y ese tema titulado Rolling Stone. Una canción que abre un doble recopilatorio editado en el año 2018 con el título de Confessing the Blues, un álbum que se edita bajo la inspiración de los Rolling Stones, que son responsables de la selección musical. En la contraportada podemos leer que Keith Richards dice que el blues es probablemente la cosa más importante que América ha dado al mundo. Y además la portada, donde podemos ver a un bluesman tocando la guitarra, corre a cargo del guitarrista de la banda, de Ronnie Wood. Bueno, esto viene todo a cuento de que recientemente se ha publicado un libro bajo el título de Eso no estaba en mi libro de historia del blues. Un libro que viene firmado por un grande de la crítica musical española, que es Mariano Muniesa, y que va a pasar un rato charlando con nosotros. Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, encantado de estar con vosotros. Un saludo a toda vuestra audiencia. Y nada, pues siempre un placer charlar de buena música y sobre todo charlar de blues, que para mí es la madre de todas las músicas. Bien, dado que el blues no ha sido nunca una música demasiado popular en España, podemos decir que la edición de este libro parece oportuna, ¿no es así? Sí, yo creo que sí. De hecho, como tú dices, es una deuda pendiente que creo que tenía la historiografía musical española con respecto a un género que evidentemente, sobre todo en España, no ha sido excesivamente popular en cuanto a que no ha habido grandes figuras locales en España que hayan trascendido internacionalmente, con la excepción que yo menciono además en el libro quizá de Javier Vargas y de Susan Santos, ¿no? Por eso creo que era importante, bueno, pues añadir un poco más de bibliografía a este mundo, que sinceramente yo de verdad que lo reivindico porque cualquiera que lea el libro o lea otros libros relacionados con la historia del blues puede llegar a la siguiente conclusión. Del blues viene realmente todo. O sea, de los cantos de trabajo y de las work songs y de esos cantos de respuesta y pregunta que llevaron los esclavos negros africanos a América a las plantaciones, surge un estilo musical que luego va a permear el jazz, va a permear el gospel, va a permear, por supuesto, el rock and roll, y es un poco ese tipo de música que fundamentalmente lleva ese sentimiento, por un lado, de pena, de desgarro, pero también, por ejemplo, de alegría y de evasión cuando pues esta gente se encuentra bien, que, bueno, pues crea, insisto, un ecosistema de emociones y de música que evidentemente pues trasciende a todos los estilos y que se convierte, bueno, pues en la fuente de la cual se inspiran, insisto, muchísimos géneros musicales. Y según tú, ¿cuál sería la causa de que ese tipo de música no haya sido nunca muy popular en España? ¿Algún motivo en concreto? Sí, yo te diría que, contrariamente a como ocurrió, por ejemplo, en Inglaterra o en Alemania, donde el blues llegó en los años 60 e irrumpió con mucha fuerza. De hecho, pues lo cuento en el libro, el nacimiento de los Rolling Stones, el nacimiento de los Yardbirds, el nacimiento como de Eric Clapton como guitarrista y como músico, los tours que hubo con figuras como Muddy Waters a comienzos de los 60, bueno, pues en esos países que estaban más abiertos al exterior y en los que había, pues digamos, una comunicación, un intercambio más habitual con lo que ocurría en Estados Unidos, pues eso hizo posible que en Europa en general el blues sí fuera un tipo de música más conocida y sobre todo fuera esa fuente en la que yo te decía, a partir de la cual, bueno, pues el rock se electrifica, el rock adquiere otra dimensión y bueno, y crece hasta lo que es en la actualidad. Eso en España llegó muy tarde, eso en España de hecho realmente no llegó, porque cuando empieza a ser conocida la música que viene desde fuera, ya lo que empieza a ser conocido es el rock tal y como lo conocemos hoy, no tanto el blues. Por eso evidentemente fue el rock la influencia fundamental de los músicos que empezaron a tener contacto con lo que pasaba en el exterior, a poder hacer bandas y no tanto pues lo que había sido Muddy Waters, lo que había sido Little Walter, lo que había sido John Lee Hooker, que es un tipo de música que aquí en España tardó mucho más en conocerse y que bueno, pues no estuvo, digamos, en la génesis de lo que fueron los inicios de la música popular contemporánea en nuestro país. En la página 293 de tu libro, tú pones en boca de Peter Green, el fundador de Fleetwood Mac, las siguientes palabras. El blues se convirtió en todo para mí, mi escuela, mi religión, mi forma de expresarme, mi manera de vivir en general. Más que eso, ¿qué puede haber en la vida, Mariano? Pues buena pregunta, difícil respuesta. Yo creo que ahí Peter Green refleja un poco lo que todos los grandes músicos de blues y de rock pues han sentido y que entronca un poco con la pregunta que me hacías antes, ¿no? La grandeza del blues viene dada por el hecho de que es un tipo de música que es capaz de traducir y de plasmar emociones muy diferentes. Es decir, es verdad que el blues es fundamentalmente un canto triste, un canto de desesperación, de añoranza pues por una mujer que se ha perdido, por la tierra que se ha abandonado, por no poder tener libertad, pero también el blues es la música de los sábados por la noche. Hay un documental magnífico, bueno, varios, hizo Martin Scorsese sobre la historia del blues, en el cual se decía que el blues es una música que tiene la peculiaridad que puedes cantar el sábado por la noche para el diablo y el domingo por la mañana para el Señor. Es decir, también tiene una vertiente religiosa. Es una música muy versátil, muy dúctil, que acoge muy bien todo tipo de emociones. Por eso puedes identificarte muy bien con ella y por ello el blues siempre va a poder sacar de ti sentimientos muy diferentes. Yo creo que esa capacidad de penetración en el alma humana, en la psicología, en la forma de ser del ser humano más amplia, es lo que lo hace más grande. Me ha llamado mucho la atención que siendo recibido el blues con tanto entusiasmo en Gran Bretaña, muchos de esos jóvenes músicos que tocaban blues no tuvieron luego ningún problema en apoderarse de la autoría de ciertos temas. Eso es un poco contradictorio, ¿no?
Lo es y no lo es. Mira, eso, por ejemplo, es uno de los falsos mitos que yo también explico en el libro, ¿no? Sí, Hombre, por un lado, hay que reconocer una cosa. Los ingleses, a lo largo de toda la historia, han sido unos verdaderos expertos en la apropiación cultural y sí, son muy piratas. O sea, se han apoderado de todo, ¿no? sí. Es un poco su mentalidad, ¿no? Es un tipo de gente que, bueno, pues ha construido un imperio a través del mar, que ha llegado a muchísimos sitios, ha hecho muchísimas colonias y siempre se ha apropiado de los productos más autóctonos de los sitios en los que han estado y los han hecho suyos, ¿no? Es muy graciosa esta anécdota de la gente que piensa que el té es una bebida inglesa, cuando es una bebida que viene de la India, ¿no? Sí. Pero ellos lo han hecho una cosa tan típicamente británica que mucha gente ya piensa que es de ellos, ¿no? Entonces con el blues sucedió una cosa parecida, pero también alimentada por el hecho de que el problema está en que las primeras grabaciones y durante bastantes años las compañías discográficas que editaban discos de blues, Sí. obviamente no tenían contratos con los artistas, no se reconocían derechos de autor. Incluso muchas veces los bluesmen se plagiaban unos a otros cambiando su propia firma y cambiando algunos acordes de un tema para hacerlo y adaptarlo a su estilo. Con lo cual también los músicos de blues se movieron durante muchos años en una especie de limbo legal y en una inexistencia reconocida de derechos, de contratos, de legislación, que hacía más fácil que mucha gente se pudiera apropiar de sus canciones y pudiera, bueno, pues aunque también hay que decir que yo creo que llegado el tiempo muchos músicos siempre hicieron un esfuerzo importante por reivindicar a sus maestros. Yo te diría que, por ejemplo, Jeff Beck, Eric Clapton, los Rolling Stones, por supuesto, siempre han puesto en primer plano y siempre han dicho que ellos son alumnos de Muddy Waters, que son alumnos de Willie Dixon. Que, es decir, yo creo que es verdad que sí que hubo un cierto nivel de apropiación cultural por parte del rock hacia el blues, pero que también los grandes del rock nunca renegaron y nunca negaron que el blues era su influencia fundamental y que sus maestros eran básicamente gente del blues. La prueba la tienes en que, por ejemplo, en el primer LP de los Rolling Stones no hay ninguna canción firmada por Jagger Richards y son todo versiones de grandes bluesmen. No, yo te lo decía porque como experto que eres en la obra de Led Zeppelin, los Sí. Zeppelines fueron expertos en esto. Es decir, yo tengo todo lo de Zeppelin en vinilo y en CD y comparando los créditos se da uno cuenta que a lo largo de los años han ido cambiando la autoría. Por ejemplo, el famoso Whole Lotta Love pues ha terminado siendo de Willie Dixon. Sí, exactamente. Es lo que te decía, esa facultad y esa habilidad tan propia de los británicos para darle la vuelta a algo y hacerlo suyo. Bien, esta es una cosa que, por ejemplo, le ha pasado mucho a Jimmy Page con Sí. muchas canciones y no solamente del entorno del blues. Es decir, durante mucho tiempo, incluso creo que esto llegó a los tribunales en su día, Randy California, guitarrista de Spirit, Sí. denunció a Jimmy Page por plagio en una canción tan emblemática como Stairway to Heaven. Cierto. Entonces sí que es verdad que Led Zeppelin es una banda que ha sido, digamos, ha sido muy, ¿cómo te diría yo? Muy esponja. Ha absorbido muchísimo la música de la gente que les ha gustado, pero quizá la ha absorbido demasiado, hasta el punto de hacerla suya cuando realmente no es suya del todo. Me ha llamado mucho la atención también en tu libro el hecho de que el blues era negocio, había potencia comercial y que fueron precisamente algunos blancos los que descubrieron esa beta. Por ejemplo, los hermanos Chess con su famosa compañía Chess Records. ¿Qué pasaba? Que los, no sé, los negros no tenían la capacidad de descubrir ese negocio. Pues tú lo has dicho, efectivamente, y eso más eso explica de una manera, yo creo que muy clara y muy evidente. Los negros en Estados Unidos son durante muchísimas décadas, incluso muchos años después de la abolición de la esclavitud, la clase marginada y la clase proletaria. Es un colectivo que ha tenido muy escaso acceso a la cultura y a la educación, siempre se les ha negado a vivir de trabajos precarios, de trabajos poco cualificados, entonces no han podido tener ni siquiera ni el dinero ni las oportunidades como para poder crear negocios propios, para poder crear empresas y poder emprender. Entonces, claro, la gente que sí tenía esa capacidad, que eran básicamente los blancos, los que podían hacer negocios, los propietarios de las salas de conciertos, de los bares, fueron los que descubrieron que el blues tenía una capacidad de atracción inmensa, que tenía una capacidad de penetración muy grande en el inconsciente colectivo, y son ellos los que ponen los medios para, lógicamente, comercializar el blues. El problema es que los negros no tenían dinero, no tenían prácticamente nada más que su trabajo, su guitarra y una maleta para vagar por América, tocar cada noche, tomarse un bourbon e intentar dormir con alguna mujer. Volviendo al tema del libro, resulta que obviamente el título lo dice, eso no estaba en mi historia del blues. Estamos hablando de un libro de divulgación. Yo he leído muchos libros y afortunadamente el tuyo se sale de lo corriente. Me explico. Muchos de los libros de divulgación se suelen escribir con el piloto automático. Sin embargo, tu libro desprende pasión. O sea, uno lo lee y se ve que tú te estás metiendo totalmente en la obra. Sí, totalmente. Es que yo creo sinceramente que el blues es una música que no se puede ni tocar, ni escuchar, ni escribir sobre ella si no hay auténtica pasión.
si realmente esas canciones no son capaces de emocionarte, de ponerte el vello de punta o hasta de sacarte una lágrima, ¿no? Yo lo digo siempre, yo cuando escucho el Love in Vain de Robert Johnson, tocado por los Rolling Stones en el álbum en directo de Get Jazz, Ya Jazz Out, Sí. y escucho el solo de guitarra de Mick Taylor, a mí se me caen las lágrimas. O sea, lo interpretan con un respeto, con una intensidad, con una energía que realmente te conmociona. Entonces, pues a la hora de intentar comunicar esa sensación, a la hora de poder explicar lo que significa esa música para tanta gente y cómo llega a tanta gente, eso no se puede hacer desde la frialdad, desde la equidistancia o simplemente haciendo un corte y pega. Tienes que meterte en esa música, disfrutarla, vivirla, sufrirla. Hay una cosa que el blues es un tipo de música, ahora que estamos hablando en Andalucía, en Sevilla, Sí. que tiene muchos puntos de conexión con el flamenco. El flamenco también es una música esencialmente pasional y visceral. Los flamencos dicen que el flamenco tiene que doler, ¿no? Bueno, pues con el blues pasa algo parecido. Es un tipo de música que para poder aprenderla, entenderla y comunicarla, la tienes que experimentar desde las profundidades de tu propia persona. Me ha gustado también mucho de tu libro que aprovechas la más mínima oportunidad para dar algún palito. Por ejemplo, en la página 45, cuando estás hablando sobre las compañías discográficas independientes, utilizas un concepto que me ha hecho mucha gracia y que quisiera que explicaras a la audiencia. Mariano, ¿qué es el bocachanclismo? Bueno, eso es una expresión que usamos bastante aquí en Madrid para Sí. cuando alguien dice alguna estupidez, ¿sabes? O sea que es básicamente eso lo que significa. Y lo utilizaba a colación de que el término independiente en la música ha sido muy pervertido y ahora mismo está muy mal utilizado. Es decir, se ha equiparado música independiente o sellos independientes a un estilo determinado de música que bueno, pues es verdad que fue independiente en sus comienzos, pero que hoy independiente no tiene absolutamente nada. Es decir, o sea, los grandes grupos de los que se llama el indie, el circuito de conciertos, todo el mundo que se genera en torno al indie, bueno, está comercializadísimo y está apoyado por las grandes majors. Entonces, que se hable de música independiente o de sellos independientes es algo que me molesta mucho, porque en realidad disfraza y oculta la realidad de la verdadera música independiente, que es aquella que evidentemente no está apoyada por los grandes medios, no está apoyada por las grandes compañías de discos, no tiene visibilidad en los medios de comunicación, como le ha pasado al blues durante muchísimos años. Entonces, cuando se habla de música independiente y se habla de eso y no se reconoce que el rock es música independiente, que el blues es música independiente, que incluso el jazz, la canción de autor, que hay muchos estilos de música que no ven plasmada ni ven reflejada su fuerza y su calidad en los grandes medios, pues cuando hablan de los independientes, sinceramente, es un tema que me escuece mucho, enseguida salto. Me ha gustado también otro palito que das en la página 177. Yo es que cuando leo hago anotaciones, ¿eh? Por eso... Ah, sí, sí. Sí. Ahí dices que, hablando de los músicos que han pasado por ZZ Top, hablando Sí. de los discos que han grabado, pues dices tú, lo tengo textual, no Sí. los busquen en Spotify porque no están. Vayan a una feria del disco de coleccionistas. Sí. Yo creo que esa frase es escandalosa para millones de personas, ¿no? Porque son muchos los que creen que en Spotify está absolutamente todo. Y no es así, ¿verdad, Mariano? Por supuesto, hay mucha música que no está allí y además mucha de la música que hay está, digamos, adaptada y comprimida a unos estándares de sonido que realmente pues hacen perder calidad de las propias canciones, ¿no? Yo hay algunos temas, incluso discos enteros te podría decir. Harvest de Neil Young es un disco que yo me niego a escuchar en Spotify porque es que no me suena igual que en vinilo, ¿no? O sea, lo mismo te podría decir, por ejemplo, de Sticky Fingers de los Rolling Stones. En Spotify no suena como en el vinilo americano original de 150 gramos con ese prensaje que permitía, bueno, pues añadir esos matices, esas líneas de bajo, todo lo que es esa música. Entonces, bueno, pues Spotify, bueno, es una herramienta que es útil e interesante en el sentido de que te abre un horizonte infinito de posibilidades para conocer mucha música, pero yo creo que luego hay que ir verdaderamente a los vinilos, hay que ir a la música grabada tal y como se concibió, ¿no? Y aún así, hay mucha música que no está en Spotify. Y en el blues ocurre mucho. Yo tengo algunas grabaciones y tengo algunos discos de blues que no sé si afortunadamente o no, pero no están en Spotify. Me ha hecho gracia que pongas como ejemplo a Neil Young. Tú recordarás que hace años publicó una autobiografía y otro libro también que era una semi-autobiografía, y él insistía mucho en que estaba investigando en un sistema de sonido porque él criticaba eso que tú has dicho, que las plataformas matan la calidad de música o de cierta música. Sin embargo, al final Neil ha terminado entrando por el aro, ¿no? Sí, es que evidentemente, vamos a ver,
yo siempre diré que Spotify es una herramienta muy útil, es decir, yo no le niego el valor que tiene todo para descubrir música y cómo ha hecho posible, bueno, pues que muchísima música que de otra forma no habría llegado al gran público, bueno, pues ahora mismo está ahí. Lo que ocurre es que también tiene aspectos que son muy criticables. O sea, desde la nula remuneración que da a los autores que han puesto su música en Spotify, a la compresión del sonido, e incluso, bueno, pues al hecho de que se ha convertido en una empresa cuyos intereses van mucho más allá de la música y algunos de ellos son bastante espurios. Entonces, pues tiene esa doble cara. Por un lado, es un instrumento muy interesante y muy válido para conocer mucha música, pero nunca te la va a ofrecer con la misma calidad de la original. Y bueno, como tal empresa que ha crecido a unos niveles tan absolutamente descomunales, obviamente ya han entrado en juego otros intereses que, bueno, pues son muy ajenos a la música y a la cultura, ¿no? Hace algunos años yo vi en una plataforma, que fue en Netflix, una serie sobre Spotify, que estaba muy bien hecha y que yo creo que daba muchas claves para entender la verdadera naturaleza de una red como Spotify. Por cierto, Mariano, como experto en los Rolling Stones, esa asociación entre el Barcelona, los Rolling Stones, esa camiseta con la famosa lengua y tal, ¿cómo veías tú todo eso? Bueno, todo eso es puro marketing. Sí. Es puro marketing, totalmente, claro. Hombre, quizá haya influido a favor el hecho de que Ronnie Wood, desde hace ya bastantes años, bueno, pues pasa largas temporadas en Barcelona, tiene una casa allí. Cuando está en Barcelona, además, se deja ver bastante por el barrio gótico, sí. Y además es muy seguidor del Barcelona. Yo, de hecho, hace algunos meses colgué una foto que me pareció muy simpática en mis redes, sí, en la que se veía a Ronnie Wood con Robert Lewandowski, el delantero del Barça, ¿no? Pero vamos a ver, yo creo sinceramente que si mañana llega el Real Madrid o llega el Rayo Vallecano, llega cualquier equipo con una oferta económica para promocionar a los Rolling Stones en su camiseta, los Rolling Stones, mientras tú les pagues, te ponen la lengua donde quieras. Bueno, tengo aquí un último palito que me ha hecho mucha gracia, página 188, y en esa página de tu libro estás hablando de un lugar absolutamente mítico como es el Delta del Mississippi, un lugar con el que soñamos todos los que amamos este tipo de música. Bueno, y de golpe nos aconsejas que llevemos sombreros, repelentes anti-insectos, mucha agua. Ese no es el delta con el que yo sueño, Mariano. Bueno, pero es el delta que conocieron aquellos bluesman. Es decir, las aguas pantanosas, el delta del Mississippi, hay zonas en las que, bueno, pues atraviesa estados donde hace mucho calor en verano y ya se sabe que donde hay concentraciones fluviales, pues siempre hay mosquitos y siempre hay... Era también una forma, quizá, de hacer un guiño más literario, de hacer un guiño, bueno, pues a esas películas que hemos visto muchas veces de las plantaciones, sí, del sur, de películas, por ejemplo, pues como El corazón del ángel, donde el blues tiene una presencia muy importante, e incluso también un poco de lo que yo viví el año pasado, porque yo el año pasado tuve la gran fortuna de poder organizarme un viaje para ver a los Rolling Stones en el Festival de Jazz de Nueva Orleans, sí, e hice un trayecto en barco por el Mississippi y, bueno, eché de menos no haberme llevado repelente para mosquitos, te lo aseguro. Ajá, bueno, ahí leyendo eso en tu libro se me pusieron los dientes largos y decía yo, mira, cuando lo entreviste quiero preguntarle, ¿qué visitaste por allí? Por ejemplo, ¿fuiste a la casa de Elvis? ¿Fuiste a Graceland o eso lo dejaste fuera? No, eso lo dejé fuera. Yo, en mi viaje a Nueva Orleans, me centré fundamentalmente en el mundo del blues y del jazz. Entonces, o sea, lo que hice fue recorrerme de arriba abajo todas las veces que pude la célebre Bourbon Street, porque de verdad es un auténtico paraíso estar en una ciudad donde hay música a todas las horas del día, en todos los estilos y donde, por supuesto, además la música se vive a nivel de calle de una manera tan espontánea y tan natural que realmente te conmociona, ¿no? Es increíble ver en la propia acera de la calle, en el suelo, niños que no tendrán más de 4 o 5 años con unos cubos de pintura y con unos palos de restaurante chino, haciendo ya a esa edad unos solos de batería que dices, pero bueno, qué maravilla, qué sentido del ritmo, qué cosa más increíble, ¿no? Las orquestas callejeras que siguen siendo igual que en los años 20, o sea, que con un piano entero, pero que lo sacan y lo mueven con ruedas y van tocando por la calle. Bueno, pues es una ciudad que realmente respira y vive esa música negra ancestral del blues y del jazz, y yo fundamentalmente me centré en lo que era Bourbon Street y, por supuesto, el Festival de Jazz, que fue una auténtica maravilla. Uno de los hallazgos de tu libro es el explicar que, aunque se habla de blues, en realidad tenemos al menos 3 tipos de blues: el de Texas, el del Delta del Mississippi y el de Chicago. Incluso tú das unas claves para diferenciar uno de otro, hablando, por ejemplo, de instrumentos como el caso de la armónica. ¿Puedes explicarle brevemente a la audiencia cómo puede uno distinguir a primera vista si es blues de Texas, del Delta o de Chicago?
Bueno, eso es francamente difícil porque cada músico de cada una de esas escuelas, vamos a decir así, lógicamente ha pasado por una evolución en la cual, bueno, pues ha ido cambiando de estilos, cambiando de banda, incluso la tecnología también ha hecho cambiar al blues en general, ¿no? Y además, concretamente, entre el blues del Delta y el de Chicago, yo lo explico en el libro, hay no confusión, pero también sí mucha similitud, porque es que muchos de los grandes músicos que se hicieron grandes en Chicago venían del Delta, es decir, en ese fenómeno tan masivo que hubo de las grandes migraciones después de la depresión de los años 29-30, desde el sur hacia el norte, pues mucha gente que en el campo ya no tenía posibilidades de futuro, emigró a Chicago con la idea de encontrar un trabajo mejor en la industria y poder vivir mejor. Entonces, adaptó. Yo diría incluso casi que el blues de Chicago es realmente una evolución del blues del Delta del Mississippi, ¿no? Una característica que tiene el blues del Delta es que quizás es un blues muy acústico, muy seco, muy de campo, muy con ese sabor a paja, con ese sabor a algo acústico, mientras que el blues de Chicago ya es un blues más evolucionado, más moderno, en el cual, pues, digamos que la electrificación entra con más fuerza. Y después el blues de Texas yo creo que tiene también como peculiaridad el hecho de que, obviamente, el blues no es una música que se encierre en una burbuja y sea completamente endogámica. También crece, también se transforma a raíz del contacto con otras músicas. Y entonces el blues de Texas, a raíz de su contacto con el country, también dibuja unas claves, también dibuja un estilo que es bastante reconocible, pues por ejemplo en Johnny Winter y por ejemplo, por supuesto en Janis Joplin y en otros grandes bluesmen que ha dado pues esa parte del sur de los Estados Unidos. ¿Y tú, de los tres, con cuál te quedas? Es muy difícil, por lo que te decía antes, porque cada uno tiene su personalidad, su peculiaridad. Yo disfruto de los tres. Quizá te podría decir que, hombre, que el blues de Chicago es el que ha tenido los nombres más relevantes, el que ha tenido más proyección y quizá el que he escuchado más y el que he disfrutado más, pero sin demérito ninguno hacia los otros dos. Por cierto, has nombrado tú antes el tema de la electrificación. Yo no era consciente de que eso fue traumático. Pasar en el blues de lo acústico a lo eléctrico no fue bien visto por todo el mundo, ¿verdad? Por supuesto. Y además esto es un fenómeno que no fue exclusivo del blues. Si habéis visto recientemente el biopic que se ha publicado sobre Bob Dylan, Sí. Realmente la culminación de la película es precisamente cuando él se atreve a dar el gran paso y bueno, pues él, sabiendo que mucha gente le va a llamar traidor, que va a perder muchísimos fans, que va incluso a destruir esa leyenda que tiene como gran abanderado del folk tradicional, él ve que el futuro va por el rock eléctrico y decide hacer una banda de rock eléctrica y toca en eléctrico nada menos que en el Festival de Newport, ante las protestas, los abucheos y los insultos del público. Bueno, pues en el blues pasó algo parecido. El blues, lógicamente, cuando nace con unas características musicales muy determinadas y a los grandes bluesmen que venían de esa tradición de tantos años del blues acústico, claro, ver un amplificador, una guitarra eléctrica era algo que les chocaba, era algo que no acababan de verlo. Les costó mucho asimilarlo, es verdad. En tu libro se recogen un montón de biografías, muchas de ellas tremendamente trágicas. ¿Cuál de ellas te ha llegado más adentro? Indudablemente la de Robert Johnson, porque es la más emblemática de todas, y además allá le dedico un capítulo fundamentalmente también para arrojar un poco de luz acerca de mucho de la rumorología y de los falsos mitos que existen sobre Robert Johnson, ¿no? También en gran parte explotados por esa vida oculta que tuvo, esos años en los que estuvo desaparecido, esa increíble adaptación a tocar de una forma increíble cuando antes era un guitarrista mediocre, y él quizás es el que posiblemente más me ha llegado. Pero, por ejemplo, a mí me llegan mucho la historia de las mujeres en el blues. La historia de Ma Rainey, por ejemplo, o todas las grandes mujeres del blues tenían, para empezar, los mismos problemas que los hombres en el sentido de que eran personas racializadas, que estaban sometidas a leyes segregacionistas, todas ellas de clase obrera, pero además siendo mujeres que en la cultura heteropatriarcal que también existía en la raza negra, también estaban sometidas a la autoridad del padre, del marido o del varón en general. Entonces su lucha era todavía, si cabe, más fuerte, era todavía más decidida. Entonces a mí la historia de las mujeres en el blues le he querido dedicar también un capítulo especial porque me parece que hay que reivindicarla mucho y hay que ponerla muy en valor por el valor que tuvieron y por la fuerza que tuvieron para romper con todo ese tipo de tabúes y de convencionalismos y reivindicarse como artistas y como mujeres. Yo querría que tú nombraras a dos de ellas. Una, la primera que graba un blues, porque eso es un hecho muy poco conocido, que el primer disco de blues viene interpretado por una mujer. ¿Quién era, Mariano? Ma Rainey.
que además, como suele ocurrir muchas veces en la historia, grabó esa canción por casualidad, porque realmente estaba previsto que esa canción la grabara su pareja, pero ese día se puso enfermo, no acudió al estudio y entonces le dijeron que probara ella, que hacía coros, y grabó la canción tan maravillosamente bien que se quedó ya con el single, se editó con ella como cantante. Incluso en el libro pues reproduzco la portada de ese famoso single. Y luego también está el tema de la electrificación. Se ha creído erróneamente que Muddy Waters es el pionero, sin embargo hay una mujer que es la primera que toca una guitarra eléctrica, ¿verdad? ¿Quién era esa señora? Exactamente, Minnie May. Minnie May es la primera bluesman que realmente toca en eléctrico y que antes que Muddy Waters hace grabaciones y hace actuaciones en primer lugar con su marido tocando una guitarra eléctrica, ¿no? Y es una de esas mujeres que también yo, de verdad, es cuya historia más me fascina, porque era una mujer que me decían que era una persona pues muy dulce, muy educada y muy amable en su trato habitual, pero que no toleraba que nadie se le pasara, vamos, no le pasaba a nadie ni media tontería, porque entre otras cosas normalmente iba armada y dicen que sabía manejar perfectamente tanto el revólver como la navaja. Incluso se dice que en cierta ocasión tuvo que salir precipitadamente de un estado de los Estados Unidos porque un hombre que intentó violarla, bueno, pues ella lo mató de 2 navajazos. ¿Qué te iba a decir? Últimamente estás en racha, si no me equivoco, has publicado en 2022, 2024 y ahora en 2025. ¿Tienes ya algo previsto para 2026? Tengo algunos proyectos, pero no te puedo garantizar que vayan a ir tan de seguido, ¿no? Estoy trabajando en 2 libros que llevo haciendo durante algún tiempo, a los cuales no me he podido dedicar, digamos, de forma habitual, de forma seguida, pero sí, tengo como mínimo 2 proyectos ahí en cartera que estoy acabando de perfilar y, bueno, pues una vez que estén terminados ya veré dónde los coloco y cómo se pueden editar. ¿Qué te iba a decir? Me ha gustado mucho tu libro y echo de menos Gracias. que publicaras algo similar, pero sobre el country. Pues mira, es que te digo una cosa, yo el country es una música que me gusta escuchar y de la que soy aficionado, pero soy simplemente aficionado. Es decir, en España hay muchísima gente que conoce infinitamente más el mundo del country. Para empezar, mi antiguo compañero de Radio Nacional de España, Manolo Fernández, Sí. es una auténtica autoridad en el mundo del country. Estando él, yo jamás me atrevería a hacer un libro sobre country. Yo creo que alguien como Manolo es quien tendría que hacerlo, o como Luis Cuervas, que durante muchísimos años tuvo en Radio Popular de Madrid un magnífico programa dedicado a la música country. Entonces yo ahí, sinceramente, es un estilo de música que me gusta, pero yo no me atrevería a meterme en ese mundo con esa profundidad, porque pienso que hay gente que lo puede hacer mucho mejor que yo. Ya para terminar con el libro, porque me ha venido una idea a la cabeza, me he escandalizado cuando leí el apartado dedicado a Jimi Hendrix, donde el propio Jimmy dice que él llega a la música por el rock and roll y que solo después se encuentra con el blues. Eso es tremendo. Sí, pero te digo una cosa, no es el único, ¿eh? Sí. Y exactamente lo mismo es lo que le pasó al propio Keith Richards. Keith Richards llega a la música a través de Chuck Berry, y él fundamentalmente es un guitarrista de rock and roll, que cuando conoce a Brian Jones es quien le introduce del mundo del blues y quien le enseña a tocar la slide y quien le enseña los fundamentos básicos de la técnica del blues. Bueno, pues a Jimi Hendrix le pasó lo mismo, ¿no? Fíjate, eso para mí, volviendo un poco a lo que hablábamos al comienzo de la entrevista, es lo que pone de manifiesto la grandeza del blues como música. Puedes haber empezado en otra tradición musical, puede ser un músico que venga de otro estilo, de otras influencias, pero cuando conoces ese mundo y te envenena, te engancha, te metes en él, vamos, de cabeza. Bueno, pues nada, Mariano, hemos llegado al final. Me ha gustado mucho la entrevista y solamente te digo eso. Si publicas algo el año que viene, pues me gustaría tenerte aquí de nuevo para poder comentar esa novedad. Claro, por supuesto que sí, de verdad. Te agradezco muchísimo que hayas querido tener esta charla conmigo, me alegra mucho que te haya gustado el libro y puedas contar con ello, por supuesto. En cuanto tenga otro libro publicado, serás de los primeros en saberlo para que tengamos otra charla sobre buena música que estoy seguro gustará a tus oyentes. Pues nada, hasta la próxima. Un abrazo, Mariano. Otro fuerte para ti, un abrazo. Para ti, que te gusta la música. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Pero quieres algo más que canciones. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Manolo Álvarez presenta 20 años en la vida de un comprador de discos, una revisión histórica del mundo de la música pop. When you don't believe a word I say.
Todos los lunes de 4 a 5 de la tarde en la onda local de Andalucía. ¿Qué te ha parecido esa charla con Mariano Muniesa? Interesante, ¿verdad? Bueno, pues ya que nuestro programa de hoy va sobre blues, vamos a continuar con ese disco que hemos utilizado para abrir nuestra edición de hoy. Un doble CD recopilatorio aparecido en el año 2018 bajo la inspiración de los Rolling Stones. Ellos son los que seleccionan los temas. Ellos, concretamente Ronnie Wood, es el que hace la portada, y en la contraportada Keith Richards deja claramente establecido que el blues es probablemente la cosa más importante que América ha dado al mundo. Ahí es nada. Bueno, pues hemos escuchado el corte número 1, que era Muddy Waters, con ese Rolling Stone, ese tema que entró en la historia porque ahí se inspiran los Stones para su nombre. Y vamos a continuar ahora con otro clásico del blues, que es Howlin' Wolf. Él editó en 1961 un tema que sería grabado por los Rolling Stones, que lo convertirían en un éxito. Él es Howlin' Wolf y esto se llama Little Red Rooster. Ahí estaba Howlin' Wolf con ese Little Red Rooster, un tema que sería versionado por los Rolling Stones y convertido en éxito. Decía hace un momento Mariano, hablando sobre Jimi Hendrix, que lo mismo le sucedió a Keith Richards de los Rolling Stones. Ellos primero llegan al rock and roll y de ahí saltan al blues, que es la raíz de todas las músicas. Bueno, pues si hay un pionero del rock and roll que ha influido en los Rolling Stones, ese es sin duda Chuck Berry. Vamos a escuchar uno de sus grandes éxitos, un tema de 1959. Esto se llama Little Queenie. I got lumps in my throat when I saw her coming down the aisle. I got the wiggles in my knees when she looked at me and sweetly smiled. There she is again, standing over by the record machine, looking like a
Meanwhile, I was thinking, she's in the mood, no need to break it. I got a chance, I ought to take it. If she'll dance, we can make it. Come on, Queenie, let's shake it. Go, 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 little Queenie. Go, 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 little Queenie. Go, 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 little Queenie. Tell me who's the queen standing over by the record machine, looking like a model on the cover of a magazine. She's too cute to be a minute over 17. Meanwhile, I'm still thinking, if it's a slow song, we'll omit it. If it's a rocker, that'll get it. And if it's good, she'll admit it. Come on, Queenie, let's get with it. Go, 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 little Queenie. Go, 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 little Queenie. Go, 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 little Queenie. Let's get it. Get with it. Ahí estaba Chuck Berry y ese tema con muchísimo sabor es el Little Queenie, una canción que también fue versionada por los Rolling Stones. Era un clásico de su set en directo. Bueno, ya que la selección de los temas de este Confessing the Blues correspondió a los Rolling Stones, es lógico que muchos de los temas que ellos versionaron aparezcan aquí. Hace un momento, hablando con Mariano Muniesa, le preguntaba yo que de las biografías que se recogen en este libro, muchas de ellas muy trágicas, que con cuál se quedaba. Y él nombró a la auténtica leyenda del blues con mayúscula, que no es otro que Robert Johnson, ese hombre del que se decía que vendió su alma al diablo. ¿A cambio de qué? A cambio de convertirse en un buen guitarrista, porque inicialmente no lo era. En el libro, Mariano da una explicación de esa transformación estilística en la cual Lucifer no tiene nada que ver, pero ya digo, léelo en el libro. Bueno, pues los Rolling Stones versionaron a Robert Johnson, versionaron esta canción que tenemos aquí en su famoso Let It Bleed, ese álbum titulado Déjalo sangrar. ¿Cómo se llamaba ese tema de Robert Johnson que vamos a escuchar a continuación? Pues su título es Love in Vain Blues. And I followed her to the station with a suitcase in my hand. And I followed her to the station with a suitcase in my hand. Well, it's hard to tell when all your love's in vain, all my love's in vain. When the train rolled up to the station, I looked her in the eye. When the train rolled up to the station, and I looked her in the eye. Well, I was lonesome, I felt so lonesome, and I could not help but cry. All my love's in vain. When the train it left the station with two lights on behind. When the train it left the station
with two lights on behind. Well, the blue light was my blue, and the red light was my mind. All my love's in vain. Willie Mae. Oh, Willie Mae. All my love's in vain. Onda Local de Andalucía. Más de 100 emisoras públicas, alternativas y participativas dan forma a un mapa de comunicación diferente en el que tú también puedes aportar. Tu opinión, tus inquietudes, tus noticias, tu ocio. Todo tiene un lugar en la Onda Local de Andalucía. www.martv.com. Participa. ¿Qué te ha parecido la versión original de Love in Vain? Un tema que los Stones grabaron en su álbum Let It Bleed. Aquí hemos escuchado la versión original a cargo de Robert Johnson. Hay una anécdota curiosa, y es que Mick Jagger compraba discos de Chess Records de importación y llevaba a Keith Richards a su casa y le ponía los discos. Bueno, pues por lo visto, la primera vez que Richards escucha a Robert Johnson, le pregunta a Jagger, ¿cómo se llama el tipo que está tocando? Y le contesta Jagger, Robert Johnson. Y dice Keith, ¿y el otro quién es? Porque Robert Johnson era un guitarrista con una técnica tan excepcional que conseguía sonar como si fueran dos guitarristas a la vez. Por eso esa famosa historia de que él, que era inicialmente un guitarrista mediocre, ¿cómo es posible que ese mediocre se convierta en un genio de la guitarra? Pues la única explicación es que el tipo vendió su alma al diablo. ¿Y dónde? In the crossroads, en la encrucijada, en el cruce de caminos. Bueno, continuamos con este Confessing the Blues, este doble CD inspirado por los Rolling Stones, y vamos con otro tema que ellos versionaron. Sucedió cuando formaron su propia compañía discográfica. Se llamaba Rolling Stone Records. Su primer álbum fue Sticky Fingers en esa compañía, y ahí ellos hacen una versión de este tema que vamos a escuchar ahora. El autor era Mississippi Fred McDowell y esto se llama You Gotta Move. You got to move, you got to move, you got to move, child, you got to move. But when they're long, get ready, you got to move. You may be high, you may be low, you may be rich, child, you may be poor, but when the Lord gets ready, you got to move.
You see that woman that walked the street. You see that policeman out on his beat. But when in law, you get ready, you got to move. You got to move, you got to move. You got to move, child, you got to move. But when the Lord get ready, you got to move. Y bien, con ese You Gotta Move de Mississippi Fred McDowell hemos casi llegado al final de una nueva edición de 20 años en la vida de un comprador de discos, un programa musical de la onda local de Andalucía que hemos realizado para ti, Nuria González en la parte técnica y Manolo Álvarez, encantado como siempre aquí al micrófono. Esperamos que te haya gustado esta edición especial, una edición en la que hemos presentado un libro editado por la editorial Almuzara con el título de Eso no estaba en mi libro de historia del blues, de Mariano Muniesa. Y como despedida, pues el mismo artista que abrió nuestra edición de hoy, con Muddy Waters y este I Want to Be Loved. Te decimos hasta la semana que viene. The spark in your eyes sets my soul on fire. Your voice like angels above. The touch of your hand drives me insane. But baby, I want to be loved. I'm crazy about every little thing you do. I cherish the way you hug. Your kiss is so sweet, that just can't be beat. But baby, I want to be loved. Every time I ask you for a date, you don't come at all of you mighty late. I asked you to dance a little spin. You said, wait a minute, daddy, here come my friend. I like the way you walk when you passing by, even when you try to snub. You kill me every time you give me the eye. But baby, I want to be loved. I want to be loved.